Hola mis queridos hermanos y amigos, es un placer de estar una vez más con ustedes y este es el tercer tema de la conferencia, la inmortalidad del alma o qué hay después de la muerte. Vamos a tener una oración para que el Dios del cielo pueda dirigir nuestra mente y nuestro corazón. Querido Padre que está en los cielos, rogamos en el nombre de Jesús que puedas estar con nosotros y puedas dirigir nuestra mente y corazón hacia tu palabra y hacia tus verdades. Bendice a tu pueblo y a tus hijos y a todos aquellos que van a observar y a meditar en estos temas. Danos tu paz y bendición y quédate como invitado especial. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, es muy importante que hoy más que nunca podamos entender los temas concerniente a la inmortalidad del alma. Como muchos piensan, el alma es inmortal. Hoy vamos a tener un tema que hemos titulado Durmiendo temporalmente. Un descanso temporal. Y vamos a ir al libro de San Juan. El primer versículo que vamos a tomar en esta hora está en el libro de San Juan, capítulo 11, el versículo 11. Y nos dice la palabra de nuestro Señor, Juan, capítulo 11, versículo 11. Dicho esto, Jesús les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces dijeron los discípulos: Señor, si está durmiendo va a sanar, se va a levantar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Muy interesante. Es importante que nuestro Señor Jesucristo compara la muerte de Lázaro, su amigo, como un sueño. Y le dice a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme. Así es que el ser humano cuando muere va a dormir temporalmente. Y es lo que vamos a desarrollar en esta hora. Si nosotros analizamos todo el capítulo de San Juan, capítulo 11, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo había demorado su visita a la casa de Lázaro. Le habían avisado que Lázaro estaba enfermo y Jesús no iba. Pasaron 4 días, Lázaro murió, tenía 4 días de muerto. Y Jesús entonces reconoció y supo que él había muerto y le dijo a sus discípulos: vamos a casa de María, vamos a casa de Lázaro. Y entonces la palabra del Señor dice que Jesús le dijo a sus discípulos: Lázaro está dormido. Señor, si está dormido, dijeron los discípulos, solo lo tocamos y va a despertar. Y Jesús le explicó claramente: nuestro amigo Lázaro duerme. Vamos a continuar con el siguiente versículo en el libro de Génesis, capítulo 2, el versículo 7. Génesis 2:7 dice que Dios, cuando formó al ser humano, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En otra versión, en la versión Reina Valera 1909, dice: y fue el hombre un alma viviente. Así que el componente del polvo y el espíritu vienen a formar un alma, un ser viviente. Cuando Lázaro estaba enfermo, él tenía sentimientos, tenía dolor en su enfermedad. Pero cuando Lázaro duerme, cuando Lázaro muere, el espíritu de Lázaro sale de su cuerpo y él va al polvo o va al descanso, a un descanso temporal. La palabra de nuestro Dios es muy clara en esto, mis queridos hermanos y amigos. Cuando una persona muere, el espíritu se separa del cuerpo y ya no existe sentimientos ni alma, porque el alma son nuestros sentimientos y emociones, como lo explicamos en el tema anterior. Vamos a continuar la palabra de nuestro Señor. En el libro de Génesis capítulo 3, el versículo 19, ¿qué es lo que sucede? En el mismo Génesis se nos explica claramente que el ser humano va a un descanso temporal mientras llega el día del juicio, mientras llega el día final para el ajuste de cuenta, para tomar decisiones, para que se abran los libros y seamos juzgados conforme a las obras que están escritas, conforme a las cosas que hicimos en vida. Génesis capítulo 3, versículo 19, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿A dónde vuelve el ser humano cuando muere?
no nos dice que va al infierno, tampoco dice que va al cielo. La palabra de Dios en Génesis 3:19 es clara y dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Génesis 2:7, el versículo que acabamos de leer anteriormente, dice que fuimos tomados de la tierra y del polvo de la tierra. Y el Señor, cuando Adán y Eva cometen pecado, cuando hacen transgresión de los mandamientos de Dios, porque codiciaron, robaron del árbol prohibido, codiciaron del árbol, deshonraron al Padre y vino una maldición por quebrantar los mandamientos. En Deuteronomio capítulo 28 la Biblia dice que bendición viene para todo aquel que guarda los mandamientos y maldición para todos aquellos que desobedecen los mandamientos. La maldición cayó. En el libro de Génesis 3:19 el Señor le dijo, con el sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Dónde va el ser humano cuando muere? Va al polvo de la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, como lo vamos a ver en los versículos siguientes. Es interesante, mis queridos amigos y hermanos, que Génesis 2:7 y Génesis 3:19 debemos de analizarlo minuciosamente, porque aquí uno nos habla de la creación de la vida y en Génesis 3:19 nos habla de dónde va el ser humano y a dónde va cuando él muere, al polvo de la tierra, según Génesis 3:19. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 12, el versículo 7. Y podemos encadenar estos tres versículos, Génesis 2:7, Génesis 3:19 y Eclesiastés 12:7. Dice, entonces volverá el polvo a la tierra. Esto lo dijo el sabio Salomón. Volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Es interesante que el sabio Salomón, uno de los hombres más sabios, pudo entender lo que ya Dios había establecido en Génesis 3:19 y Génesis 2:7. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No necesitamos tanta explicación sobre estos temas porque son sencillos de comprender. Cuando el Señor Jesucristo en Juan capítulo 11 dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, y les explicó claramente, nuestro amigo Lázaro ha muerto, los discípulos comprendieron y entendieron. Y cuando Cristo Jesús llegó donde Lázaro y dijo, abran la tumba, María dice, Señor, hiede ya, tiene 4 días de muerto. Y el Señor Jesucristo nos damos cuenta que Él lo resucitó. Eso está en el libro de San Juan capítulo 11. Les recomiendo que analicen profundamente ese capítulo de San Juan 11. Vamos a ir al libro de Génesis 5:5. La palabra de Dios nos habla de los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob y toda la descendencia de ellos. Y es interesante que cada una de las vidas de estos hombres, siempre vamos a entender que cuando ellos murieron, fueron a descansar, a dormir. Y eso es lo que vamos a desarrollar en los siguientes versículos en la vida de los patriarcas, cuando ellos terminaron su historia en esta vida. Cuando ellos pasaron su vida y llegó el momento de ir al descanso. Génesis 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Qué significa la palabra morir? Significa dejar de existir. Génesis 5:8, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Génesis 5:11, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Génesis 5:14, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vamos a continuar con los siguientes versículos y hablando de las patriarcas. ¿Por qué les estoy dando todos estos versículos, mis hermanos? Porque a través de toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, vamos a continuar con Génesis 5:17, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que siempre dice y murió. Génesis 5:17, y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. Génesis capítulo 5, el versículo 20, fueron todos los días de Jared 960 años y murió. Y toda la descendencia de ellos fueron pues todos los días de Matusalén
69 años y murió. Según Génesis capítulo 3 versículo 19, que el que muere va al polvo de la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios como que lo dio. Según Eclesiastés 12:7. Así que todos los patriarcas, Mahalael, Enoc fue traspuesto al cielo, pero este hombre, Matusalén, que es el que más vivió en esta tierra, 965 días, y murió, está descansando, está en un sueño temporal, está en un descanso temporal. Vamos a continuar con la próxima presentación en el libro de Génesis capítulo 5 y el versículo 31, dice la palabra de nuestro Señor: fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y en Génesis 9, versículo 29 dice: todos los días de Noé, 950 años y murió. Génesis 11:32, fueron todos los días de Taré, 205 años y murió Taré en Aram. Génesis capítulo 25, el versículo 7 dice que nuestro padre Abraham, el padre de la fe, de hecho hay un versículo, casualmente haciendo toda esta investigación, les recomiendo que lean Juan capítulo 8. Dice en Génesis 25:7, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años y murió. ¿Dónde está Abraham, nuestro padre? Está muerto. Y la Biblia en el libro de San Juan capítulo 8 dice que nuestro padre Abraham está durmiendo, está en los sepulcros. Vamos a continuar con la siguiente presentación. El salmista David. Vamos ahora con los reyes. Acabamos de hablar de los patriarcas y hermanos, si quieren toda la lista de los patriarcas, porque aquí acabo de compartir algunos versículos. Pero si quieren y desean toda la lista, escríbanos. Le vamos a enviar donde aparece la Biblia todos los que murieron, descansaron y durmieron. Ese es el tema que estamos desarrollando en esta hora. Vamos con los reyes. ¿Qué pasó con los reyes? Vamos a analizar el Salmo 146:4. Dice: su espíritu sale, él vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Qué entendía el rey David? Que los pensamientos del ser humano, del cristiano o del mundano, en ese día, dice, perecen todos sus pensamientos. Así que los muertos no piensan, no tienen sentimientos porque van al polvo, a un descanso. En el Salmo 104:28 dice: tú les das, ellos recogen, abres tu mano, se sacian de bienes, escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento. ¿Qué era lo que Dios le había dado en Génesis 2:7? El aliento de vida para que el hombre viniera a ser un alma viviente. Y es más, queridos hermanos, la palabra de Dios nos explica de que ser viviente, cuando Dios sopla el aliento de vida, viene a ser un alma viviente, tanto en animales como en seres humanos. Les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. ¿Qué entendía el rey David? ¿A dónde iban estas personas? Al polvo. El versículo 30 dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Es interesante que estos versículos a nosotros nos explican dos cosas: que el que muere va al polvo de la tierra, pero dice que el Señor envía otra vez su espíritu, otro espíritu, y vuelve a crear y renueva la faz de la tierra. Así que Dios está continuamente creando. Cada ser humano, cada animal que viene en esta tierra, se le da el espíritu para que viva temporalmente. Cada ser humano tiene un espíritu dentro, y que somos barro. Al unirse, somos un ser humano con vida, sentimientos, emociones, que podemos decidir a quién servir, a Dios o a Satanás. Servir a este mundo o servirle al Rey del universo. Tenemos sentimiento y libre albedrío. Pero cuando nosotros morimos, el ser humano vuelve al polvo, a un descanso temporal. Voy a estar repitiendo esta frase, descanso temporal, porque el ser humano no está en el cielo. El ser humano que muere, ni nadie importante, ni con riquezas, ni con pobreza, nadie va al cielo, ni nadie va al infierno en este momento. Según la palabra de Dios, van al polvo, a un descanso temporal. Posteriormente, continúe viendo toda esta serie, porque vamos a explicar detalle a detalle
qué es lo que pasa en el tiempo final cuando sean los seres humanos levantados. Vamos a ver la siguiente lámina, el siguiente texto bíblico hablando del rey David. El rey David, en Primera de Reyes capítulo 2 del versículo 10, vean cómo dice la palabra de Dios y examínenlo ustedes con su Biblia, hermano y amigo. Búsquelo, analícelo. Y si puede entrar al hebreo, al griego y también en diferentes versiones bíblicas, puede comparar, que siempre va a decir lo mismo. En Primera de Reyes 2:10 se nos narra la muerte del rey David y dice la Biblia: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. ¿Subió al cielo el rey David? La pregunta es, ¿subió el rey David al cielo? Según el texto de Primera de Reyes 2:10, dice que David durmió con sus padres. ¿Quiénes eran los padres de David? Isaí. Y dice que durmió con sus padres. Van a encontrar siempre esta palabra y vamos a ver algunos versículos más. En Hechos 2:29, cuando los discípulos están en el día de Pentecostés, están predicando el mensaje de Cristo junto con el Espíritu Santo, cuando fue derramada la lluvia temprana, dice en Hechos 2:29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió. Y como dice Primera de Reyes 2:10, durmió, dice. Y en Hechos 2:29 dice que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Amén. Es interesante cómo la Biblia nos viene explicando claramente que el ser humano cuando muere va al descanso. Habían pasado aproximadamente 1000 años desde el rey David hasta los discípulos. Y nos damos cuenta que los discípulos dicen, tenemos nosotros entendido que el patriarca de David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y en Primera de Reyes 2:10 dice que el rey David durmió con sus padres. Interesante, la palabra de Dios es grande y poderosa que nos explica claramente sobre estos. Vamos a continuar con el próximo versículo y dice en el versículo 34, hablando de Hechos capítulo 2 versículo 34, sigue explicando. Anteriormente habíamos visto el versículo de Hechos 2:29, ahora vamos a leer el versículo 34. Porque David no subió al cielo, o sea que nos viene a dar un remarcamiento más profundo de que el rey David no está en el cielo, está todavía en el sepulcro, esperando el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Estos temas también lo vamos a desarrollar más profundamente en los próximos temas. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por el estrado de tus pies. Interesante. Así que podemos encontrar 3 versículos importantes. Primera de Reyes capítulo 2, podemos encontrar Hechos 2:29 y Hechos 2:34, que David no está en el cielo, sino que está durmiendo y que murió. La palabra morir significa dormir o descansar, como nuestro Señor Jesucristo dijo en el libro de San Juan 11, nuestro amigo Lázaro duerme. Interesante. Vamos a ver también el hijo del rey David, Salomón. Vamos a ver el próximo versículo bíblico. El próximo versículo bíblico nos dice acerca del rey Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 11, el versículo 43, dice, y durmió Salomón con sus padres. ¿Quién estaba dormido anteriormente, según el versículo anterior? El rey David. Y ahora Salomón, su hijo, cuando él muere, en Primera de Reyes 11:43 dice, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Interesante, hermanos. Así que también Salomón está con su padre David y durmiendo. Dice que durmió el rey Salomón. Así que por eso les decía, que tanto ricos como pobres, todos vamos al mismo lugar de descanso. Y es un descanso temporal mientras se cumplen las profecías y llega el día de la resurrección hasta que Cristo, nuestro Señor y Salvador, vuelva a esta tierra. ¿Qué dijo el rey Salomón? En el siguiente versículo, el rey Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 9
el versículo 5, Eclesiastés 9:5, muy bien, dice, porque los que viven, dice el rey Salomón, saben que han de morir. ¿Sabe usted que va a morir? ¿O sabe usted que va a vivir para siempre en esta tierra? Ciertamente el ser humano se le ha cortado la vida por causa del pecado. Y el rey David decía que los más fuertes llegan hasta 80 años. Eclesiastés, el sabio Salomón, uno de los hombres más sabios que ha existido, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Usted puede hacerle rezo, misa, puede orar por un muerto y un muerto no sabe nada. Y dice, ni tienen más paga. Usted puede pagarle a un muerto y él no le va a recibir ni le va a decir gracias por pagarme. Si usted le quedó debiendo a alguien, mejor páguele al familiar. Porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio, su envidia, terminaron ya. Y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Su memoria es puesta en olvido. Su amor, su odio, su envidia terminaron ya. Y no tendrán más parte en lo que hace debajo del sol. Así que, hermano y amigo, no vaya a consultar a un hechicero, a un astrólogo, a un adivino. No vaya a consultar a nadie ni le diga, hazme traer a mi hermano, a mi tía, o a mi primo, o a mi padre, o a mi madre, o a un ser querido que murió. Házmelo traer. No. Porque posteriormente también vamos a estudiar eso, que eso es abominación delante de Dios. No podemos consultar nosotros a los muertos. La Biblia prohíbe eso y es pecado, dice la Biblia. Debemos de consultar a Dios y su palabra. Los muertos nada saben y los muertos no salen. Y este tema que estamos hablando, hermanos, y desarrollando, es un tema que ataca principalmente a los engaños de Satanás en el tiempo final de la historia. Otro rey, hijo de Salomón. Vamos con la descendencia. Primero el rey David, Salomón, dice que está durmiendo, David duerme. Y ahora vamos con Roboam, hijo de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 14, el versículo 31. Dice, y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. En Primera de Reyes 15:8 dice, y durmió Abián, que era descendiente también de Roboam, y durmió Abián con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David. Y reinó Asa su hijo en su lugar. Entonces, tanto Roboam como Abián dice que durmieron con sus padres y fueron sepultados en la ciudad de David. Interesante. Tenemos a varias personas entonces que están durmiendo. Y cuando Cristo estuvo en esta tierra, dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Cuando resucitó a una niña, en el libro de San Lucas capítulo 8, el versículo 32, dice que la niña está dormida. Y la palabra del Señor dice que Cristo le dijo, niña, levántate, y su espíritu volvió a ella. Si quieren ese versículo, por favor, escríbanos, que con mucho gusto se lo damos. La Biblia dice que el espíritu de la niña volvió a ella. ¿Qué era lo que había salido de esta niña? El espíritu. Y ella había muerto, estaba dormida. El Señor Jesús lo dijo igual que a Lázaro, igual que a esta niña. Igual que el Antiguo Testamento. Jesús nunca jamás se contradijo al explicar todo esto con lo referente a los muertos. Primera de Reyes, capítulo 15, el versículo 24. Primera de Reyes 15:24 dice, durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre. Primera de Reyes 16:6, y durmió Baasa con sus padres. Primera de Reyes 16:28, y Onri durmió con sus padres en Samaria y reinó en su lugar Acab su hijo. Todos los reyes que murieron, y vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras que dice, y durmió. El sabio Salomón, Eclesiastés 9:5 que leímos anteriormente, los muertos nada saben, los reyes nada saben, los reyes que están muertos nada saben. Vamos a continuar en Primera de Reyes, capítulo 22, el versículo 40, el próximo dice, y durmió Acab con sus padres. Saben que Acab fue un hombre muy malo en el tiempo de Elías, que persiguió a Elías, comandado por la reina Jezabel, la mujer de Acab, y este Acab fue malo, también le quitó la vida a Nabot,
y le quitó la viña, le robó la viña. Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Todos ellos están en los sepulcros. Continuemos con los próximos versículos. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, el versículo 24, dice: y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar Ocosías. Y durmió Jehú con sus padres. Estamos hablando, hermanos, de toda la descendencia de estos reyes, pero hay muchos más versículos. Vamos a continuar con el próximo. En Segunda de Reyes, capítulo 13, el versículo 9. Y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria. Segunda de Reyes 13:13. Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono. ¿Cuántos testigos tenemos aquí, hermanos, que nos confirman que el ser humano cuando muere va a dormir? Va al polvo de la tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando dieron la sentencia de muerte a Adán y a Eva, le dijeron: volverás al polvo donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vamos a continuar con los siguientes versículos, donde dice la palabra de nuestro Señor. Vamos a continuar. En 2 Reyes 14:16, y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Hermanos y amigos, la muerte es un sueño temporal. El ser humano cuando muere en esta tierra va a dormir temporalmente. Vamos a continuar con el próximo versículo. Segunda de Reyes 15:7 dice: y durmió Azarías con sus padres y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam. Y Segunda de Reyes 15:22, y durmió Manahem con sus padres y reinó en su lugar Pecaías. Vamos a continuar. Segunda de Reyes 15:38, durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Y Segunda de Reyes 16:20 dice que durmió el rey Acaz con sus padres. Cada uno de estos reyes tiene su historia, tiene su vida, su tiempo de vida que existieron. Ahí nos narran cuántos años vivieron, cuántos años reinaron, y luego cuando ellos mueren dice: y durmieron con sus padres. Continuemos con el próximo versículo. Segunda de Reyes 20:21, Ezequías, Dios le había mandado al profeta Isaías y le dijo: mira, alista tu casa porque vas a morir. Deja en orden a tus hijos, tu herencia y todas las cosas. Y Ezequías ora al Señor y le dice: Señor, dame un poco más de vida, mira que han dado en tus mandatos. Y Dios le mandó al profeta Isaías, le dijo: 15 años más de vida te voy a dar. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Y durmió Ezequías con sus padres, durmió Manasés con sus padres, durmió Joacim con sus padres. Continuemos con los próximos versículos. Durmió Joacim. Ahora examinemos esto, hermanos. En el libro de Isaías 14:18, acabamos de hablar de una lista de los reyes que durmieron. Isaías capítulo 14, el versículo 18. Los reyes de las naciones, vean lo que dice el profeta Isaías: todos ellos están con gloria, cada uno en su sepulcro. O fueron, en otra versión dice, fueron enterrados con su gloria, con su grandeza, con su poder, con todo. Todos esos reyes yacen ahora cada uno en su sepulcro. Y en el libro de Job 14:21 dice: alcanzan honra a sus hijos, pero él no lo sabe. El que murió no sabe que sus hijos están graduándose, no sabe que sus hijos están obteniendo una victoria, están alcanzando algo bonito en esta tierra. Los muertos nada saben. Alcanzan honra a sus hijos, pero él no lo sabe. O son humillados sus hijos, pero él no lo percibe. En el Salmo 6:5 dice: porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te dará gracias? ¿Algún muerto puede darle gracias a Dios? ¿Algún muerto puede alabar a Dios? Continuemos con los próximos versículos que dijo el rey David. Job 14:1-3 dice: el hombre nacido de mujer es corto de días. El tema que estamos viendo es un descanso temporal, un sueño temporal.
Y Job dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita. ¿Cómo sale una flor, hermano? Con todo su esplendor y poder y fuerza. Pero ¿qué pasa a los días? La flor se marchita y muere. Y el patriarca Job compara al ser humano como una flor, y como una sombra huye y no permanece. Sobre él ciertamente abres tus ojos y lo traes a juicio contigo. Vamos a continuar con el próximo versículo. Dice el versículo 4, ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie, ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido, y ha fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Aparta de él tu mirada para que descanse hasta que cumpla su día como jornalero. Para que descanse. ¿A dónde va el ser humano cuando muere? Va al descanso. Vamos a continuar con los próximos versículos. Porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado. ¿Qué pasa cuando usted corta un árbol de raíz? Dice que vuelve a retoñar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos cortados de esta tierra? ¿Qué sucede, hermano? ¿Volvemos a vivir en ese instante o pasan muchos días? No, pasan muchos días hasta el día de la resurrección cuando Cristo venga. Dice, volverá a retoñar si un árbol es cortado y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo. Vamos a continuar el próximo versículo, pero el versículo 9 dice, al olor del agua reverdecerá el árbol y como una planta joven echará renuevos. Ahora hace la comparación el patriarca Job y dice, pero el hombre muere y yace inerte, no se mueve, no tiene vida, no hay espíritu, no hay movimiento ni sentimiento, y yace inerte, el hombre expira. ¿Y dónde está? Como las aguas se evaporan del mar, como un río se agota y se seca, así es el hombre. ¿Qué pasa, hermanos, con las aguas del mar? Se evapora. ¿Qué pasa con el ser humano? Se evapora también. Vea que en la Biblia es comparado en diferentes maneras cuando una persona muere. Continuemos la palabra de nuestro Dios en los próximos versículos. Así el hombre yace y no se levanta hasta que los cielos ya no existan. No se despertará ni se levantará de su sueño. ¿Hasta cuándo el ser humano va a existir? Hasta que los cielos desaparezcan. ¿Sabe usted, hermano y amigo, que en 2 de Pedro dice que en la segunda venida de Cristo los cielos encendiéndose pasarán con grandes estruendos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y el patriarca Job ya lo había descubierto. Dice, ¿hasta cuándo se van a levantar los seres humanos, los muertos? Hasta que los cielos ya no existan. Cuando Dios venga, van a tronar los cielos. Y esta tierra, hermanos, va a ser zarandeada como un ebrio. Y cuando haya el terremoto que está en el libro de Apocalipsis 16, cuando venga ese terremoto, cual nunca ha habido, las tumbas se van a abrir. Hasta entonces el ser humano va a ser despertado del sueño. Interesante. Vamos a continuar con el próximo versículo. Daniel capítulo 2, el versículo 2, Daniel dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. La palabra serán es una palabra futura. No dice que son despertados en el instante cuando mueren. El que muere, hermano, la palabra morir significa dejar de existir. Muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. Y serán despertados tanto buenos como malos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. A Daniel, cuando él murió, cuando Daniel iba a morir, Dios le dijo, Daniel, mas tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Ciertamente también Daniel entonces está descansando temporalmente. David está descansando temporalmente. Salomón está descansando temporalmente. Los patriarcas, los cuales estuvimos hablando, como Abraham, como Isaac, Jacob, están descansando temporalmente. Vamos a continuar con el próximo versículo. Vamos a continuar con el próximo versículo a ver qué nos dice la palabra de nuestro Señor. Todos estos, mis hermanos, están durmiendo en el polvo de la tierra y dice que van a ser levantados, unos para vida eterna y otros para confusión. Daniel 12:13 dice que Daniel iba a llegar hasta el final. Los próximos versículos, hermanos, que tenemos es una serie inagotable. No lo vamos a estudiar en esta ocasión, vamos a estudiarlo próximamente. Si usted desea más información sobre este tema,
Si usted desea conocer más sobre este tema, por favor escríbanos. Con mucho gusto podemos enviarle más material con definición exacta sobre dónde van los muertos. Nuestro tema de hoy, hermanos, va a finalizar en este momento. Quedamos a la espera de sus peticiones, sus deseos, y también pueden compartir, pueden escribir cuál posición tiene usted acerca de este tema. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Vamos a finalizar con una oración. Padre que está en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos das a conocer que tu palabra nos enseña que los muertos nada saben, que los patriarcas, los profetas, los reyes murieron con la esperanza de un día ser levantados en el día final. Y nosotros, Señor, si estamos vivos, nos vamos a reunir con ellos. Queremos reunirnos con ellos. Y si morimos, Señor, si tú nos mandas al descanso, porque solamente tú tienes contado nuestros días, también esperamos morir con esa esperanza de ser resucitados para estar en la eternidad. Señor, ayúdanos a predicar y a enseñar que los muertos nada saben y que no debemos de consultar a los hechiceros, a los brujos, a los adivinos. No debemos de consultar a los muertos porque ellos están en el descanso. Sabemos, Señor, quién es el que se mueve con un espíritu maligno en las regiones celestes y trayendo informaciones falsas en este mundo. Queremos desarrollar este tema, Señor, y deseamos que tú nos acompañes para que la gente pueda despertar, para que las personas puedan conocer tu verdad. Bendito y alabado seas tú, Señor, el dador de nuestra vida. Alabado sea tu nombre por siempre. Bendice a tu pueblo en el mundo entero. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, y espere el próximo tema. Muchas bendiciones.